De la economía de Dios. Estamos hablando de la economía de Dios, que significa cómo Dios se dispensó a nosotros. Estamos viendo el panorama y el plan maravilloso de amor del Padre, de cómo Él logra un plan perfecto, establece un diseño exacto para Él poder vivir en medio de nosotros. Pero ahora yo quisiera que meditáramos hasta este punto de cómo es que Dios hizo eso. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que saber? Que nosotros somos. Fíjate, lo que tú y yo tenemos que saber, que nosotros somos. ¿Para qué? Para que ese Dios que está dentro de nosotros sea el que gobierne nuestra vida. En otras palabras, ¿cómo es que nuestra vida se gestiona? ¿O desde dónde la debemos de gestionar? Hoy vamos a hablar cosas como un poquito, no mucho porque no es el tema. Vamos a hablar cuerpo, el alma, el espíritu, y vamos a ver lo trascendental en donde habita Dios en tu vida. Es importantísimo que tú lo sepas, porque puede ser que tú tengas años en Cristo. Si hay personas que tienen años en el Evangelio, yo lo que he visto, ya saben, bueno, soy sincero, yo lo que he visto es que hay una tragedia, y yo así le llamo a las cosas que me parecen que son una gran pérdida para nosotros cuando ya tenemos en Cristo. Por ejemplo, me parece una tragedia enorme que tengamos años de estar en Cristo, de que Cristo está en nuestra vida, y nosotros nunca pudimos conocer en nuestra vida dónde está Él, y por causa de no saber dónde habita Dios, nunca, prácticamente o muy poco, le hicimos caso a ese Dios, a ese Cristo que nos habita. Entonces hoy vamos a tratar de ayudarte para que te des cuenta en la Escritura y en la realidad que tú vives ahora en Cristo, dónde está Dios. Y que en el momento en que tú y yo reconozcamos dónde está, desde ese lugar gestionar nuestra vida y entonces tener una vida poderosa, victoriosa, de alto impacto, una vida que manifiesta la vida de Cristo, una vida que es útil en el reino de Dios. Probablemente si yo espero en el Señor, y así será en algunos o en muchos de ustedes, que dinámicas del alma se te van a quebrar por reubicarte desde donde tú debes de empezar a vivir. Y estoy convencido que se pueden romper vicios, malos hábitos, y se puede empezar a generar una vida extraordinaria y poderosa, porque tú sabes quién eres en Cristo, dónde está Cristo y todo lo que surge a partir de allí. Primeramente, me encantaría que fuéramos entonces a Juan capítulo 3, versículo 6. Juan capítulo 3, versículo 6. A todos nuestros amigos allá en las redes, les bendecimos, les saludamos, agradecemos a Dios por sus vidas. Qué bueno que están conectados. Nos encanta que nos acompañen, y también nos encantaría que buscaran por allí Juan capítulo 3, versículo 6. Y vamos a ir paso por paso. Vas a apuntar algunos versículos que te voy a dar. Es una base en la Escritura para que tú sepas lo que dice la Biblia. Escucha. Tú sepas lo que dice la Biblia que tú eres. Esto es bien importante. Que tú conozcas quién tú eres ahora en Cristo. Y entonces, en ese conocimiento de quién eres tú, puedas funcionar correctamente. Amén. Como lo que eres, un hijo de Dios. Entonces, Juan 3, versículo 6 nos dice algo extraordinario, algo interesantísimo. Nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Bendecidos, un abrazo, y ahora sí saludos, están ahí conectados varios.
Ya tenemos 556,000 conectados y eso me da un gusto enorme. Saludos Scarlett, saludos Violeta, Armando Germán, saludos Lupita González, Carlitos Martínez, un abrazo y acuérdense de compartir porque, bueno, esto puede ser muy útil para muchísimas personas, ¿ok? Saludos Erika, un abrazo hasta Veracruz. Bendecido Ariel, bienvenido, qué bueno que estás conectado. Un abrazo hasta el norte, creo que es Coahuila, creo que estás ahí, o en Saltillo, ¿verdad? Ariel, un abrazo. Ok, Juan 3, versículo 6, vamos, paso por paso. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es, y ahí vienen dos palabras que suenan igual y que son la misma, pero no son la misma persona. Fíjate, lo que es nacido del Espíritu, y ahí está con E mayúscula, lo que es nacido del Espíritu, después dice Espíritu es. Y ese Espíritu es con E minúscula. ¿Qué nos dice ese pasaje? Repito, dice el Señor Jesús, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuál es el Espíritu del que hemos nacido? Pon allí el Espíritu Santo, por eso lo ves allí con mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo. Y dice, ojo, que el que nace del Espíritu Santo, fuerte, Espíritu es. Entonces ya estamos viendo aquí en este pasaje dos espíritus. Escribe, uno es el Espíritu de Dios, amén, el Espíritu de Dios, y el segundo que vemos allí es el espíritu del hombre, es nuestro espíritu. Eso es bien interesante, porque sucede otro asunto. Yo lo que noto, piense, es que conocemos algo. Decía yo hace 2 semanas que se ha distorsionado y no se sabe correctamente lo del Espíritu Santo, pero algo se sabe. Pero si de algo se sabe menos, es de nuestro espíritu. ¿Me escucharon? O sea, ponen tus notas. Yo tengo un espíritu humano, un espíritu que me dio Dios. Y voy a decirlo así, que no es el Espíritu Santo de Dios. Pero ese espíritu que yo tengo, que Dios me dio y que Él vivificó, por eso resucitaste. Cuando resucitaste con Cristo, y ahorita van a caer muchas cosas buenas y vas a entender un poquito más. Yo vuelvo a decirlo, fundamental, familia que nos ven, que tú te entiendas mejor cómo estás constituido. Yo lo veo en la ciencia, por ejemplo. Nosotros vemos que los científicos buscan y tienen siglos estudiando al hombre. Todavía hay cosas que no conocen en totalidad del cuerpo humano, pero entre más y mejor lo conocen, logran ellos tener avances para que funcione mejor. La tragedia nuestra es que no nos damos cuenta cómo estamos constituidos. Entendemos que somos habitados por el Espíritu de Dios, pero se nos olvida que también nosotros tenemos un espíritu humano que nos identifica. El que es nacido del Espíritu, ¿de cuál? Del Espíritu de Dios, dice Jesús, Espíritu es. ¿Qué significa? Que ahora tú eres un espíritu. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy importante esto, que tú entiendas que tú eres un espíritu. Porque escribe, ese espíritu que tú eres es el lugar en donde Dios puede habitar. Juan 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu, y ahí está con mayúscula. Dios es espíritu. Es extraordinario que tú comprendas que Dios es espíritu. Es importantísimo que tú entiendas que Él es espíritu, porque de allí parte el por qué a ti te hizo espíritu también. Dios es ¿qué? Espíritu, y dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y allí en espíritu y en verdad es con minúscula, porque escribe, la verdadera adoración la haces con tu espíritu. Les voy a decir otro detalle que me da molestia. A veces es increíble que del ámbito espiritual los brujos, los chamanes y los santeros conocen más.
Y como el evangelio se ha convertido en algo muy intelectual, a veces los cristianos, voy a llamarle así, terminan teniendo más doctrina o filosofía que verdaderamente un conocimiento del ámbito espiritual. O sea, aquí Jesús, no es el apóstol, Jesús está diciendo, si naciste del Espíritu de Dios, eres espíritu. Eso es un absoluto, escribe allí, tú eres espíritu. Y dice también que si tú entiendes que Dios es espíritu y tú eres espíritu, tú le puedes adorar. Por eso obviamente, y tú lo sabes también, que adoración entendemos que no son canciones solamente. Adoración no son música y no son alabanzas solamente. Sí lo podemos hacer a través de esos instrumentos, pero adoración, escribe, es una acción de intimidad de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Adoración es una actividad orgánica, permanente. Es lo único que el Padre recibe de nosotros como verdadero. Por eso se le adora en espíritu y en verdad. Romanos 8:16 incluso dice de nuevo que dentro de ti, pon ahí Romanos 8:16, dice que el Espíritu mismo, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ve qué extraordinario. Dentro de ti hay una actividad maravillosa. Escribe, está el Espíritu Santo comunicando. Está el Espíritu Santo comunicando a tu espíritu, fíjate, a tu espíritu. Eso dice Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a mi mente. ¿Así dice? No. El Espíritu mismo da testimonio a mi alma. No. Da testimonio a mis oídos. Hay gente que dice, pastor, yo solo le pido a Dios una cosa, quiero oír su voz audible, porque yo tuve un pastor que él dijo que una vez escuchó a Dios. Bueno, si Dios te permite, ¿alguien aquí ha oído audiblemente a Dios? No lo juzgo, ¿vale? Puede ser que sí. Pero no te preocupes si no lo has oído. Hay gente que dice, pastor, yo no he visto ni papa, no he visto a Dios, nunca lo he oído, nunca he sentido ese escalofrío. Tranquilo, Dios no intenta trabajar contigo primeramente, o voy a decirlo así, Dios no está comunicándose con tu alma. Ahorita te voy a explicar eso, dame chance. Pero esto es algo importantísimo, Pilar, porque por eso después no entendemos algunas cosas y somos atrapados por no confusión, sino somos atrapados por algunas dudas que no debiera de haber. Pero te voy a decir, el Espíritu de Dios no intenta comunicar nada ni a tu alma, ni a tu mente, ni a tus oídos naturales. El Espíritu le está dando testimonio a tu espíritu. Y para terminar bien y no dejarlo a medias, si lo tengas completo, fíjate qué padre está esto. El Espíritu Santo le comunica a tu espíritu, ahora vas tú, para que tú de tu espíritu le estés informando a tu alma toda la realidad que ahora tienes en Cristo. Ve lo que dice Romanos, perdón. A mí una vez así me pasó. Gracias. Así es, era exacto. Pero tú podías haber hecho algo grave ahí. El Espíritu te dio testimonio a tu espíritu y tú gestionaste. Es por eso se llama esta enseñanza gestionando correctamente nuestra vida, o así le puse, gestionando desde nuestro espíritu. Porque ahí, gracias por ejemplo, Cris dijo, para los que están en las redes, que una vez ella dijo algo, y yo estuve ahí, me acuerdo, era una situación, se estaba muriendo una persona y ella dijo algo que le dio el Espíritu,
Los que estaban ahí oyeron y dijeron, esta está loca, ¿de dónde está diciendo eso? Porque todos decían que esa persona se iba a morir. Y llega Cristo y les dice, no se va a morir, va a pasar esto y esto. Entonces una persona dijo, pero ella está hablando hasta diferente, ella no es la que está hablando. Ok, pero ¿dónde viene lo que yo quiero? Y gracias Cris, gracias por tu comentario, porque me va a ayudar muchísimo. De eso se trata lo que hoy te quiero compartir. Cuando el Espíritu de Dios está hablando a tu espíritu, ahí viene tu gestión. ¿Qué haces tú con eso? Porque muchos dicen, oh, Dios me dijo esto. ¿Pero será de Dios? ¿O será el sereno? A ver, Señor, que se prenda 3 veces el foco. No, espera, es que no dicen eso, pero casi. Ok, voy a llegar hoy a la iglesia y si el hermano que se me presenta es de playera azul, voy a decir que es de Dios. La gente es así, supersticiosa. Pero dejen la superstición es resultado de la incredulidad. No creen, y esa es la gestión, esa es mi angustia el día de hoy con nosotros, conmigo mismo, que no estamos probablemente gestionando bien lo que Dios nos dijo. Porque cuando Cristo lo soltó, yo recuerdo, se quebró el ambiente de muerte. Había un ambiente de muerte que se quebró y empezó a producir fe, y esa mujer sanó. Ve lo poderoso y lo glorioso que puede estar diciéndote a ti el Espíritu, a tu espíritu. A ver, es a tu espíritu. Es la entrega de una información importante a tu espíritu para que tú la saques. Lo que puede producir, pero una mala gestión, ¿cuál sería? Híjole, no, me voy a ver como loca, no me van a creer, y si se muere, y si no me respalda el Señor, y si no me respalda el Señor y ni el barrio. Entonces estoy en un problema. Qué importante es gestionar correctamente nuestra vida. Entonces, gracias, buen comentario, me ayuda mucho. Yo quería cuadrar y espero poder haber obtenido ahorita con esto tu atención para que te des cuenta, ojo chicos, que esto es práctico, no estamos hablando de fantasías. Hay un testimonio que el Espíritu Santo está dando a tu espíritu todo el tiempo. Amén. Y que ese testimonio tú lo gestionas. O sea, no creas, Señor, mueve mi boca. No, Él no va a mover tu boca. Señor, tú llévame, mueve mis pies a donde tú quieras. No, Señor, Él te va a indicar. El que se tiene que mover eres tú. Tienes que aprender a gestionar la vida correctamente. Juan, entonces, el Señor Jesús nos dice, entonces aquí, que el Espíritu, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, y aquí dice, de que somos hijos de Dios. Escribe en tus notas, ¿quién es el que da testimonio de que tú eres hijo de Dios? No es la iglesia, no es el pastor, no son las circunstancias, no es porque te fue bien, ni es porque te va mal. ¿Cuántas veces he escuchado gente que dice, me fue bien porque soy hijo de Dios? No es cierto. O sea, el que te vaya bien o el que te vaya mal no define que tú seas hijo de Dios. El que tú seas hijo de Dios va a ser fuerte, inconmovible, y nadie te va a poder mover de ahí. Cuando sepas y escuches y entiendas y vayas a tu espíritu y allí identifiques todas las evidencias que te da el Espíritu de Dios de que tú eres un hijo de Dios. Romanos 8, versículo 9. Otro pasaje muy hermoso. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Y aquí es lo que el apóstol ya está diciendo. Mas nosotros, pueden poner allí, no gestionen su vida en la carne. No gestionen su vida en la carne, sino gestionenla en el Espíritu. Según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, está diciendo el apóstol Pablo,
porque todavía sigue siendo opcional. ¿En cuántos de aquí está el Espíritu Santo en ustedes? Alcen su mano. ¿En cuántos de aquí el Espíritu está? Entonces dice el apóstol, si está en ti, pues gestiona tu vida desde allí. Escúchalo a Él. Amén. Escúchalo a Él. Si tienes el Espíritu de Dios, vive según el Espíritu, porque allí, en el Espíritu, hay un testimonio constante. Hay una comunicación ininterrumpida. Hace un rato, agradezco, me preguntaban acerca de la oración y del altar. Entonces yo le decía, es que ¿sabes qué? En esta realidad, y aquí lo estamos viendo, la oración se convierte, deja de ser un rito o un ritual, deja de ser una acción que nos pesa. Hay gente que la obligan a orar, pero a los 5 minutos, menos, a los 3 minutos ya no tiene por qué orar, porque ya oró por su mamá, por su papá, por sus hermanos, ya oró por su pareja, o ya oró por lo que tenía que orar 5 minutos y después ya no supo ni qué orar. Porque no nos damos cuenta que la oración realmente cambia cuando tú empiezas a gestionar tu vida desde el Espíritu. Cuando te das cuenta que allí la oración es interminable. Por eso Pablo dijo, ahora tú puedes orar sin cesar. Pero él está hablando de una vida que está gestionada desde el Espíritu, que está en comunión con el Espíritu, que lo está escuchando y que está hablando con él permanentemente. Entonces dice, si tú tienes el Espíritu de Dios y mora en ti, vive según el Espíritu. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Pues si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces escribe, cuando Cristo vino a tu vida, Él le dio vida a tu espíritu. ¿Por qué le dio vida a tu espíritu? Porque es el medio, ¿te acuerdas lo que dijimos hace una semana? Es el medio en el que tú conocerás la realidad de Dios. ¿Vamos bien? ¿Está sencillo? Sí, amén. A mí esto me parece fundamental. Te voy a dar otro detalle, porque unos le creen más a su alma que a su espíritu. Y más adelante vamos a ver que es crucial para que tú gestiones tu vida correctamente desde el espíritu, que tú sepas separar el alma del espíritu. Porque el alma es reteimitadora. Ay, pastor, yo soy reteamoroso. Ay, pastor, yo soy retedadivoso. Ay, pastor, yo soy retealegre. Y no tiene ninguna de esas 3 cosas nacidas desde el espíritu, sino lo está produciendo su alma. El problema es que esa vida almática es limitada, está siempre dependiente de las circunstancias. Y voy a decirlo así, la propuesta de vivir en el Espíritu es que vivas en lo eterno, en lo consumado, en donde esa realidad supera todas las circunstancias. Entonces, decía yo, uno de los problemas que hoy tenemos es que conocemos poco del espíritu del hombre. Escribe, y tenemos que conocer más de nuestro espíritu, porque es allí donde habita Dios. ¿Me escucharon? Es allí donde habita Dios. ¿Dios habita dónde? En tu espíritu. El apóstol Pablo dijo otra cosa, Romanos 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo. ¿Ya vieron? A quien sirvo es Romanos 1:9, y de nuevo el apóstol hace uso de nos muestra esta realidad en la que él vivía. Fíjense, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. A quien sirvo en mi espíritu.
a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Y viste? De nuevo, pegó la oración con su actividad en su espíritu. Eso me encanta. A mí me parece que el apóstol Pablo entendió mejor cómo funcionaba su espíritu. Él sabía que Dios habitaba en su espíritu y por eso él decía: yo sirvo en mi espíritu. No estoy sirviendo en mi carne, no estoy sirviendo en mi alma. Ojalá eso nunca se nos olvide. Estoy sirviendo en mi espíritu, porque cuántas veces, y no quiero parecer muy congregacional, pero vale la pena decirlo, que servimos, y no solo aquí en la congregación, pero estamos actuando de acuerdo a Dios, pero empiezan las cosas, las voces, las circunstancias. No falta aquella persona que se mete más, ya saben aquí como les dicen, esos que se meten más cuando no se deben de meter, y ya te decepcionó, y ya dices: no, yo ya me voy de iglesia, porque esos no sé qué. Entonces tú decías, ¿y les ha pasado? Y uno dice: ¿qué no le servías a Dios? Ah, no, sí, yo le sirvo a Dios, pero así yo no juego. Dile al que está a tu lado: servimos en el Espíritu. Dile: servimos en el Espíritu, si no nos servimos. Dile al que está a tu lado: servimos en el Espíritu, si no nos servimos. Rafita, en el Espíritu vamos a ser indestructibles, Miri, indestructibles. O sea, prepárate para la vida más poderosa y más fuerte y para ser un modelo. Porque cuando tú lo que haces lo gestionas desde tu espíritu, allí eres inofendible, allí eres perdonador, allí eres amoroso, allí eres gozo, allí eres paz, allí eres paciencia, allí eres benignidad, allí eres bondad, allí eres fe, allí eres mansedumbre, allí eres templanza, allí eres productivo, allí eres fructífero, allí eres multiplicador, eres inteligente, usas la mente de Cristo. Echas mano de la vida eterna, echas mano de la multiforme sabiduría de Dios. Allí eres creativo, allí tienes el poder de hacer riquezas. No sé si me explico. En esa gestión está la fuente de la vida. Allí haremos florecer lo que Dios nos permita que hagamos. Porque sí queremos que florezca, no para el reconocimiento de hombres. Que este mundo, oigan, estamos aquí en Iztapalapa la Bella, necesita a Cristo. El norte de la ciudad necesita a Cristo. Nosotros, cuando andas en la calle, en el periférico, en el circuito interior, en las avenidas, y ves todo, nos damos cuenta que se necesita a Dios. Pero ¿por qué no se ve? Porque no estamos gestionando desde nuestra realidad eterna, donde está todo lo ilimitado. Estamos, pero bien almáticos. Ay, pastor, es que usted no me habla como me hablaba antes. Y la verdad, Jorgito, no, unos me dicen y lo agradezco. Aunque estoy bien alto, pero agradezco que me digan Jorgito. Ya no eres el mismo, Jorgito. Antes, ¿cómo nos llegábamos a la iglesia y bienvenida hermana fulana, y siempre me mencionabas? Ahora no me mencionas. Y nos apapachaba. ¿Cómo has cambiado? El amor acaba, diría el salmista, ¿va? Y yo le digo: pues ya lo pasado, pasado, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ya ni me interesa. Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, otra vez, a ver, a los muchachos, sacudan a su hermana así, una sacudida, sacúdanla, azótenla contra pared. Digo pues, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu. De nuevo, ¿qué está diciendo? Gestiona tu vida desde tu realidad espiritual. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Claro, sencillo. Carne no mata carne. Si tú no gestionas desde el Espíritu, aunque seas hijo de Dios,
aunque seas cristiano, siempre serás dominado por los deseos de la carne. Ojalá, ya lo hablamos esto, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la victoria contra los deseos de la carne? Andar en el Espíritu, enfocados. ¿En qué? Pues desgraciadamente por eso no nos enfocamos. Miren, ahora yo veo otro detallito. Le decimos a la gente, enfócate en tu espíritu, pero ¿cómo le dices que se enfoque en su realidad espiritual si ni la conoce? Es como si tú le dijeras, enfócate, no sé, en algo que no existe. Pues nadie se enfoca. En cambio, si les digo, fíjense ahorita, ¿quieren ver un ejemplo de enfoque? Piensen en un elefante. Y están, no, yo no pienso en elefante, yo no pienso en elefante. Y no volteen a ver al de su lado, que van a empezar. Ya conozco a algunos que se comieron una torta y ya. O sea, el enfoque es rápido cuando alguien pone por una palabra, fíjense, por una palabra una imagen en tu mente. Entonces tú te enfocas porque has visto lo que esa palabra es materializado. Yo no sé qué tipo de elefante estén pensando ustedes. Yo dije un elefante, a lo mejor alguien está pensando en un elefante bien orejón. Alguien está pensando en elefantes rosas, yo no sé. Alguien tiene un peluche de elefante y está pensando en el peluche de elefante. ¿Cómo vas a ir al espíritu si no sabes nada de él? Se entiende. Y ahorita voy a tratar de ayudar a que arribemos a ese lugar. ¿Escuchaste? A ese lugar que es tu espíritu. ¿Ok? Dice, anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. Ahora, hay un detalle, escribe, a los que les gusta estudiar. Lo que vas a encontrar en todos estos pasajes es que puedes tú pensar y decir, aquí está hablando del Espíritu de Dios. Y alguien puede decir, no, está hablando del espíritu del hombre. Ok, ¿por qué hay esa controversia? Yo estuve buscando estos pasajes en diferentes versiones y algunos vienen con E mayúscula diciendo, está hablando del Espíritu de Dios, y otros vienen con E minúscula como indicando, no, está hablando del espíritu del hombre. Les voy a dar la respuesta. Escribe, es que cuando tú veniste al Señor, un espíritu te hiciste con Él y es bien complicado separar a tu espíritu del espíritu de Dios. ¿Me escucharon? Es bien complicado. 1 Corintios 6, versículo 17. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces es bien interesante para que te vayas conociendo. Si te partiéramos, ya lo dije creo la semana pasada, y pusiéramos una lupa y sacáramos una muestra de tu espíritu, Pili, y la pusiéramos a un microscopio, no sabríamos realmente, si alguien dijera, a ver, vamos a separar a Pili y a Dios de ahí, el espíritu de Pili y el espíritu de Dios, vamos a separarlo, sería prácticamente imposible. Se fusionaron, Tomás, se hicieron uno. A ver, ¿podemos entender esto? ¿Ya vieron por qué la oración termina siendo orgánica? Porque no estoy orando yo aquí con Él allá, sino estoy orando yo mismo dentro de mí al Cristo que me habita y que se hizo uno conmigo en el espíritu. Claro, eso a nuestra mente no lo puede entender porque nuestra mente está acostumbrada a, yo estoy aquí y hablo con Josué que está allá. Entonces yo le digo, oye Josué, deja de chatear. Ya no mandes corazoncitos. Bueno, en la transmisión sí acá. Hasta que se te quede el dedo hinchado. ¿Sí me explico? Entonces estamos acostumbrados, aún con mamá, que la querramos tanto, estamos acostumbrados, decimos, mamá, te quiero, voy y la abrazo. Pero ¿cómo le haces cuando eres uno con Cristo? Y está fusionado Él en ti. Es ahí donde tenemos que avanzar en esa realidad, en conocerla, para poder ser más efectivos. El que se une al Señor, mira qué fuerte es ese versículo, un espíritu es con Él. Eso es 1 Corintios 6, 17. Significa, escribe, que nuestro espíritu está mezclado en uno solo. Estamos perfectamente mezclados con el Espíritu de Dios
Por eso es que es difícil de repente en algunos pasajes encontrar si está hablando del Espíritu Santo o está hablando de nuestro espíritu, porque los dos son uno. Ahora, ¿dónde está nuestro espíritu? Por ahí vamos a empezar a ubicar dónde está nuestro espíritu. Ya vimos que el Padre está en nosotros, ya vimos que Cristo está en nosotros también y que el Espíritu está en nosotros. Entonces, el Dios Trino, escribe en tus notas, está en nosotros. Ok, pero ¿en dónde está nuestro espíritu? ¿Y dónde habita? Tenemos que ubicar nuestro espíritu. Te voy a decir por qué. Porque donde está nuestro espíritu, allí habita Dios. Repito, donde está nuestro espíritu, allí habita Dios. Estoy tratando de ir muy rápido porque obviamente esto sería hasta parecería un discipulado, más para un discipulado, pero a mí me parece que tenemos que ayudar nosotros, a la congregación y a mucha gente que está allá y que son extraordinarios. O sea, ustedes, amigos, familia, gracias, que están en cualquier lado. Es más, yo soy de los que creo, yo acabo de venir a Cristo, porque alguien ahorita pudiera pensar, pastor, es que esto que está hablando, yo no sé cómo se lo voy a explicar a Blackie Towers, que acaba de venir a Cristo. ¿Cómo se lo explico si él viene del mundo y su mente está así? No, espérame, es que yo soy de los que creo que si hemos venido a Cristo y nacimos de nuevo, ya tenemos un espíritu que entiende, y de hecho ya tenemos a Cristo dentro y rápido tenemos que ir a sacar esas verdades para que rápido gestiones correctamente tu vida. ¿Sí me estoy explicando? Yo entiendo esa parte porque lo he escuchado. Bueno, entiendo el argumento, solo que no comprendo cuánto tiempo tenemos que tardar en a un hijo de Dios decirle su realidad, ayudarlo a que comprenda las profundidades de lo que es, para que gestione poderosamente su vida. A mí me parece que no tenemos que tardar tanto tiempo. Por eso estamos hablando de esto, ¿vale? Si ves que alguien se duerme, pégale un pellizco y dile, no te duermas, esto es importante para ti. O azótala en la pared, la azotas en la pared. No, yo sé que nadie está durmiendo, más lo digo por si alguien de allá se está durmiendo. Esto es muy importante para ti. A mí me hubiera encantado, lo digo con respeto a todos los pastores que he tenido y les amo y agradezco a Dios por sus vidas, pero a mí me hubiera encantado que a mí me hubieran enseñado esto desde el principio. No hubiera yo cometido tantos errores por gestionar mi vida, aunque soy espiritual, porque nací del Espíritu, nací en Cristo. O sea, esa es una realidad, pero por nunca conocerla, gestioné mi vida muchos años en mi alma. Alce su mano, ¿a quién le pasó? Cantidad de años, muchos años. ¿Y sabes los problemas en los que me metí por gestionar mi vida en el alma? Y todavía le digo a Dios, casi yo le decía a Dios, a mí Dios me lo dices porque yo te quiero sentir. Pero como yo no te siento, entonces no, espérame, es que Él no está tratando, va de nuevo, Él no se comunica, ya lo vimos en los textos, no estoy inventando nada, Él no tiene interés de comunicarse a tu alma porque eso no es compatible con Él. Por eso te dio un espíritu y le dio vida, para a tu espíritu darle toda la información. Y de tu espíritu tú gestionas esa palabra y sí, de eso llenas tu alma. ¿Están aquí? Fundamental. Alguien dirá, pastor, entonces ya no es bueno tener sentimientos. No, sí. ¿Quiénes de aquí tienen corazón de pollo? Ay, pastor, yo me enamoro, nada más veo uno pasar y me enamoro, pastor. Ay, pastor, pero siempre yo no nací, como dice el salmista Josué, yo no nací para amar y nadie nació para mí. Salmista Josué, ¿alguien lo conoce? Ha vendido un chorro de discos, solo en el mundo, pero aquí en este libro. Entonces, ¿esperamos o no? Queremos pruebas físicas. No, Dios, si tú me confirmas, si hago este negocio, esta persona hará esto y me moverás todas las cosas. O seamos honestos, todos lo hemos hecho. Y hasta damos por un hecho que Dios me confirmó por eso que pasó. Estoy tratando estoy siendo sincero y tratando de no ser grosero, pero discúlpame, nos hemos equivocado.
En este pacto, el testimonio que Dios tendrá contigo siempre será de espíritu a espíritu. Y eso es muy bueno, para que tú, ya lo dije hace un rato, te hagas tremendamente fuerte y poderoso en tus acciones y no te detenga ninguna acción de los demás o de tu entorno, sino tú actúas por lo que el Señor te ha indicado, entonces tú actúas. Y eso siempre va a producir que Dios se vea en esta tierra. Entonces, ¿cómo ubicamos nuestro espíritu? Segunda de Timoteo 4:22 nos dice, por ejemplo, segunda de Timoteo 4:22 nos dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Ya nos está diciendo que Cristo está, ¿dónde? En tu espíritu. Segunda de Timoteo 4:22. Y ya dijimos que como consecuencia, el que Cristo esté en tu espíritu no lo está como un, ¿cómo se le dice? Como un invitado, ni está no está pagando una renta, ¿no? Como tú le decías a tu novia, tú estás aquí sin pagar renta. ¿Te acuerdas cuando le decías eso a Angie? Tú estás aquí, Angie, sin pagar renta, decía Josué. Ah, sí, como el café con leche. Si te puede servir eso. ¿A alguien le gusta el café con leche? Ya que lo hiciste, ¿cómo separas la leche, Mari Carmen? Dices, ahora voy a quitar la leche. ¿Cómo? Bueno, le voy a sacar el café. ¿Cómo? A menos con una acción química. Claro, alguien dirá, no, pastor, mire, vamos al laboratorio y sí se puede. Ya sé que alguien lo podrá decir. Y lo metemos ahí, le metemos calor y X, ya sé esa parte. Pero prácticamente no sacas la leche como es, ya no, ni el café, ya no. Así eres tú con Dios. ¿No te da gusto? Inseparables, ya no se puede. Es más, que alguien te quiera desgarrar a Dios, te desgarras tú mismo. O que alguien quiera sacarte a ti de Dios, es como desgarrar a Dios mismo. Nos hicimos uno con Él. ¿Puedes darle un aplauso a Dios por eso? Eso es muy bueno. Y eso es una realidad en tu espíritu. Eso es una realidad en tu espíritu. O sea, Él no está contigo, Él está en ti, son uno. Wow, entonces dice Hebreos 4, para ubicar el espíritu, ponen tus notas, necesitamos, hay un principio que a mí me ha servido mucho para enseñar. Si quieres saber mejor algo, es bueno que definas lo que no es. O si algo se te complica en definirlo, algo que te facilita para definirlo es que tú sepas lo que eso no es. Entonces, aquí aplica este principio, porque escribe, para definir mejor tu espíritu, tienes que separarlo, tiene que haber una separación de tu alma. Y por eso Hebreos 4, versículo 12 dice algo interesante. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir o dividir. Escribe allí, la otra traducción puede ser dividir o separar, repito, partir o dividir. Fíjate para lo que sirve la poderosa palabra de Dios, Rafita. Fíjate qué extraordinario. O sea, la palabra de Dios no es para, oiga pastor, oiga, yo quiero. Y si nos da un mensaje de los divorciados, como que habemos muchos aquí en la iglesia. O de un mensaje para los jóvenes del noviazgo, porque también espérame. La palabra no es a la carta. La palabra es poderosa y tiene una intención, es eficaz para un motivo. Cuando tú te expones a la revelación, lo que hace la revelación es darte luz de lo que es espíritu y de lo que es tu alma. Eso es extraordinario.
Por eso tú pon ahí en tus notas, con urgencia, yo requiero una cirugía intensiva, permanente, en su palabra, en otras palabras, discipulado. Yo necesito ser expuesto a su verdad porque es la única manera, es la única esperanza que tú tienes para no confundirte. Es la única esperanza que tú tienes, oso, para no confundirte y pensar. ¿Por qué confundirme? Si pensar que eso que estoy haciendo es del Espíritu cuando no lo es. ¿Y saben cuánta gente después uno ve y uno escucha y a uno se lo comentan y los ayudamos y nos piden ayuda y consejo y todo eso? Gente que tomó acciones y decisiones y les fue terriblemente mal cuando pensaban que eso que estaban haciendo era lo totalmente correcto y sentían hasta como que una paz. Siento paz. ¿Han escuchado ese? Creo que siento paz en mi corazón. ¿Por qué sientes paz? Sí, porque puse en lugar a mi suegra. No, o sea. ¿No? Solo la palabra tiene este poder cortante de separación. Es viva y es eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir, dividir o separar el alma y el espíritu. Escribe allí, cuando yo vine a Cristo para hacer una gestión correcta de mi vida, yo necesito que sea separada o que yo distinga lo que es mi alma y lo que es mi espíritu. Porque en mi espíritu habita Dios, habita el Cristo que lo contiene todo. Tu alma tendrá carencias y tendrá algunos huecos y tendrá muchas necesidades, pero tu espíritu está pleno, tiene a Cristo y con Cristo tiene todas las cosas. Te conviene pronto buscar, meterte, someterte, crecer en el conocimiento de su verdad, exponerte a su palabra. ¿Para qué? Para que tú puedas echar mano de la vida eterna, de todo ese tremendo recurso que lo tienes no en tu alma, lo tienes en tu espíritu. Y dice que esta palabra, que es poderosa, parte el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 1 Corintios 3:16. Después nos dice otra realidad. ¿Por qué nos enseña otra realidad? Porque si nosotros necesitamos dividir para saber dónde está el espíritu, hay un ejemplo en la Biblia que nos muestra. Hay un ejemplo en la Biblia que nos muestra cómo es esta división. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois qué? Templo. ¿No sabéis que sois qué? Templo del Espíritu de Dios y que del Espíritu, templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. A ver, dile que está a tu lado, eres templo de Dios. Eso dice 1 Corintios 3:16. Y eso está muy interesante. No nos vamos a ir allá por falta de tiempo. De nuevo ya me pasé. Bueno, no me he pasado, pero estoy a punto de pasarme. Pon allí templo. ¿Quién dijo exacto? Y nomás porque traen cubrebocas. Templo. Eso está muy bueno. Porque entonces ya el apóstol Pablo nos está dando una referencia de qué es un tipo de ti. El templo, el tabernáculo. Pon allí. El tabernáculo es un tipo, porque el tabernáculo era una habitación no permanente, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, pero ya nos está diciendo, si tú eres un templo, porque Dios no cambia de diseños, te estoy diciendo todo eso para que tu mente lo tenga fuerte. Dios no cambia de diseños. Entonces, si nosotros vamos al tabernáculo,
a ese templo, nos puede dar luz de lo que es este templo. ¿Estamos? Entonces, sí. Pero mucho cristiano no enseña y no sabe que Dios nos habita. Se nos ha enseñado mal por mucho tiempo. Sí. Sigue buscando y no sabe que este es su habitación. Sí, de nuevo me ayudas. Dice, pero mucho cristiano mal se le enseña y no sabe qué es el templo y por eso buscan a Dios. Es que ya te me adelantaste. ¿Saben en qué voy a terminar? Pues voy a terminar en que tú no necesitas buscar a Dios allá. Lo que realmente necesitamos es la profundidad de ese Dios que tenemos dentro de nosotros. Pero si no se enseña, la gente seguirá buscando a ver a dónde, o que Dios baje, o que Dios me suelte una bendición. El otro día de nuevo, con tristeza, volví a poner el canal cristiano, ustedes ya saben cuál, y es increíble la manipulación, da molestia, trabajan con la necesidad de la gente. Trabajan con el esfuerzo de la persona que le pida a Dios, que clame y se desgarre para que hoy Dios suelte su bendición y caiga sobre ellos lo que ellos necesitan. Vamos a alabar para que hoy caiga sobre nosotros lo que necesitamos. Todo eso distorsiona la gran verdad de la realidad y del poder y de la gloria y de los recursos que tú tienes en Cristo hoy. Lo distorsiona porque tú y yo no somos personas que estamos esperando que baje algo para que eso sea lo que me salve este año, sino lo que yo necesito es meterme a mi interior por la luz y la revelación del Espíritu Santo que tengo dentro y me dé luz de toda la gloria de Cristo y de todo lo que tengo en Él que ya está dentro de mí por Cristo Jesús. Lo otro es una distorsión tan terrible porque incluso todos esos sistemas de buscar y clamar para que Dios suelte algo rompen con la economía divina. Si lo que Dios quería era no estar arriba y tú abajo, lo que Dios quería y su sueño de amor era ser uno contigo. Dicen ellos, no, la semana pasada tuvimos una reunión enorme, maravillosa. Dios nos visitó. Dices, chale, ¿cuándo regresará? Entiendo que alguien puede decir, está criticando. No, tenemos que decir la verdad. Lo siento mucho, amigos, se les ama. Yo sé que hay 400, 800 mil conectados. Son como 5. Bueno, si se nos va uno, se nos va el 20%. Entonces todos valen aquí mucho. Ya subió a 14, gloria a Dios. Pero ¿saben qué? Es importante. Porque yo estuve en la dinámica, yo no sé quién aquí se identifique conmigo, yo estuve en la dinámica de construir y de buscar hacer reuniones súper buenas y vivíamos, wow, y decía con mis amigos que estábamos en aquel tiempo, que algunos ya no están, y decíamos, wow, ¿qué tal estuvo la reunión? Nos mandábamos hasta mensajes, ¿qué tal la reunión? No, George, poderosísima. Y todavía decimos, ojalá tengamos más reuniones como estas. El Espíritu Santo se manifestó. Y después de una buena reunión, 5 malas. O 2 reuniones buenas, 1 mala. O 3 buenas, así juzgábamos. No, esa no era la idea de Dios. Le decía hace un rato a las personas, la idea de Dios
Es que imagínate, hey, si tú eres el templo, amén, alce la mano, ¿quiénes son el templo? Entonces hay culto todo el tiempo. O sea, la idea de Dios es que tú te muevas, Romanos capítulo 12, versículo 1, en el culto racional. A ver, ¿me escucharon? Todo el tiempo, 24/7. O sea, 24/7 dentro de ti hay fiesta, hay gozo, hay adoración, hay todo. Dios está ahí, te está hablando, te está dando instrucciones, también te está redarguyendo. O sea, hay alabanza, hay adoración. Es más, tú dentro, porque tú por ti no podías, ojo, por ti tú no podías, pero porque Él te dio su espíritu, como tienes, fíjate, el espíritu de su Hijo, tú dentro clamas, Abba Padre. O sea, ni siquiera el Abba Padre es Abba Padre. Abba Padre, algo que tenemos que repetir, Abba Padre, en vez de decir Dios te bendiga, Abba Padre. Así hay también hoy movimientos, Abba Padre. No, Abba Padre no es una frase para repetir. Abba Padre es la dinámica natural del espíritu del Hijo que está mezclado con mi espíritu y que adora al Padre dentro de mí, porque ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu. No sé si me explico. Ok, dile al que está a tu lado, a ver si entendiste. Dile, el culto más chido es el que está dentro de ti. Y obvio, la idea de Dios, lo que nosotros vemos en las Escrituras, es que esa realidad Dios quiere que se manifieste. Por eso el apóstol Pablo decía, para terminar esta idea, decía, si en otro tiempo ponías al servicio tus miembros para la iniquidad, bueno, ahora pon al servicio de toda esa gloria que está dentro de ti, tus miembros, para que ahora manifiesten su justicia. Qué maravilloso. Entonces dile al que está a tu lado, todo está dentro de mí. ¿Ok? Bueno, el atrio, ¿qué podemos ver? Escribe, en el tabernáculo. Bueno, en el tabernáculo había por lo menos 3 partes, había muchos utensilios. No es un estudio del tabernáculo, ¿vale? Pero lo vamos a hablar así porque no da tiempo. Tenía el atrio, pon allí el atrio. Tenía el lugar santo. ¿Y qué más tenía? El lugar santísimo. ¿Qué dijimos? El atrio. ¿Qué más? Lugar santo. ¿Y qué más? Lugar santísimo. ¿Y en qué lugar? La pregunta es para aquellos que han leído la Biblia o por lo menos se las han contado. ¿En qué lugar habitaba Dios? ¿Ya vieron? ¿En dónde? En el lugar santísimo. Pon allí, el lugar santísimo era el lugar donde Dios se manifestaba. ¿Se manifestaba en el atrio? No. ¿En el lugar santo? No. ¿Dónde era? En el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santo? Escribe, en el lugar santo había un altar. ¿Qué es tipo de qué? Ahora, erróneamente pienso yo, todavía le seguimos llamando altar a cosas externas. Pero el altar, ya viste, dentro del tabernáculo, que es toda esa habitación donde Dios está, pero está ubicado Dios en el lugar santísimo. En ese tabernáculo había en los atrios un altar que tipificaba muerte en la parte externa, que era el atrio. Había muerte, o sea, había altar, y luego de allí, de que se hacía sacrificio, se pasaba a un lavacro. Que ellos tenían que pasar y se tenían que lavar, y seguías estando en el atrio. O sea, muerte y lavamiento. Como dice el apóstol Pablo, o Jesús lo dijo, vosotros han sido lavados por la palabra que han oído. Qué extraordinario. Y después de ahí pasabas al lugar santo. En el lugar santo, ¿qué encontrabas? La mesa de los panes, el candelero, el altar del incienso. Y después de allí había un velo grueso que cuando se abría, y solamente lo abría el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo.
en el cual estaba, ¿qué había en el lugar santísimo? Escribe allí, había el arca del pacto, que tipificaba ¿qué? Y era tipo, te voy a decir, el arca, escribe, es tipo de Cristo. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Y allí estaba la presencia de Dios. Entonces, vamos a pasar este tipo a nosotros. Pone allí en tus notas, si nosotros somos el templo, entonces también, ahora te das cuenta porque también eres tripartita. ¿Tienes qué? Cuerpo, alma y espíritu. Y dicho correctamente, creo que lo puedes definir así. Escribe en tus notas ahí. Yo soy un espíritu. Yo soy un espíritu que tengo un alma y que vivo en un cuerpo. Amén. Eso eres tú. Pero fíjate cómo el tabernáculo también tiene esas tres partes. Entonces, si tú eres un templo, podemos darnos cuenta entonces este diseño: cuerpo, alma y espíritu. ¿En qué parte entonces de ti habita Dios? Escribe. ¿Dónde? En el espíritu. Pero si lo vemos allá en el tipo del templo, entonces, ¿nuestro espíritu qué es? Escribe, el lugar santísimo. ¿Nuestra alma qué es? Escribe, el lugar santo. ¿Y nuestro cuerpo qué es? Escribe, el atrio. ¿Qué tenemos que hacer con el cuerpo? Mandarlo al altar. ¿Qué tenemos que hacer con el alma? Buena alimentación. Ahí están los panes. Yo siempre digo, la madurez, hoy lo publicaba, la madurez tiene dos sentidos: buena alimentación y es intencionada. Y el espíritu que tú tienes donde habita Dios, eso es extraordinario. Entonces, escribe, nuestro espíritu, ¿qué es? Es el lugar santísimo. Nuestra alma es el lugar santo, según el diseño del templo, según ese tipo, y nuestro cuerpo el atrio. Ahora, Hebreos 10, versículo 19, vamos a tratar de emparejar allí esto. Nos dice, Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad, ¿ya vieron? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora entendemos mejor ese pasaje. Ahora nosotros, repito, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pablo, o bueno, el que escribió Hebreos se cree que es Pablo, y apenas me encontré que otros creen que es Apolos, como sea, el que lo haya escrito, no se estaba refiriendo al lugar santísimo del templo, puesto que le está hablando a la iglesia del nuevo pacto, y puesto que en el contexto, los primeros 8 capítulos del libro de Hebreos, el escritor, ojo, pongan atención, el escritor contundentemente explica que el nuevo pacto es superior al viejo. Pero ahora le dice a los hijos de Dios que tienen que entrar a ese lugar santísimo. ¿Qué significa eso? Interesante. Fuerte. Que tienes, escribe, que ubicarte. Que tienes que ubicarte. De nuevo, lo que dije en un principio, para incursionar en toda esa realidad espiritual que ya tienes dentro. Así que hermanos, lo que está diciendo es, tienes libertad de entrar a ese lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? Tu espíritu. Wow. Donde escribe, el lugar santísimo es el lugar en que debemos de habitar hoy en la tierra, que está dentro de nosotros. Ese lugar está en nuestro espíritu y es el lugar donde Dios habita. Escribe ahí, es la cámara donde el Padre y el Hijo son uno.
tu espíritu. Por eso es importante separar el alma del espíritu. Si somos capaces de separar el alma del espíritu, simplemente, si no somos capaces de separarla, no podremos ver a Dios con claridad. Eso escríbelo, eso te va a ayudar. Si no discriminas el alma del espíritu, si no separas el alma del espíritu, no puedes distinguir a Dios con claridad. Vas a confundirte en muchas cosas de lo que creas que Dios está hablando o de lo que pienses que Dios es. ¿Qué hubiera pasado, volviendo a la imagen, vamos a la imagen del tabernáculo, si el sumo sacerdote, fíjate, si el sumo sacerdote no supiera dónde estaba el lugar santísimo? Si el sumo sacerdote no supiera dónde estaba el lugar santísimo, eso iba a ser una tragedia. Jamás iba a tener un encuentro con Dios. Entonces, tú sí tienes que saber, pon en tus notas, yo debo de saber dónde está ese lugar donde habita Dios, y ese lugar donde habita Dios no es en la lejanía del espacio sideral, sino es en mi espíritu. Permítame nomás déjame terminar esto. Debemos, escribe, aprender a discernir nuestro espíritu de nuestra alma. ¿Qué hace el alma? Escribe, otro detalle, ya voy rápido porque se me va el tiempo. El alma tiende a cubrir y a ocultar el espíritu. El alma es muy parecida a esa... ¿Alguien le gusta el tuétano? ¿Sí? A mi madre yo me acuerdo que le gustaba. Para tú probar el tuétano, ¿qué tienes que hacer con el hueso? Lo tienes que quebrar. Así es parecido como está el alma y el espíritu. El alma cubre al espíritu. Por eso el alma tiene que ser quebrada. Escribe ahí, quebrada, para poder distinguir el espíritu. Por eso necesitas la palabra de Dios, como una espada que abre, que parte o hace una incisión, una cirugía profunda para poder descubrir y separar el alma del espíritu. Al pueblo de Israel, el apóstol en Hebreos da otra imagen y dice, y de nuevo toma como ejemplo, ahora escribe otro tipo a Israel. Ahora en 3 estaciones de nuevo, escribe Egipto, desierto, tierra prometida. Egipto, desierto, tierra prometida. Y Hebreos 4, versículo 9, dice así el apóstol: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál fue el ejemplo de desobediencia de Israel? Escribe en tus notas que aún cuando fue libre Tomás, fíjate, Blackie Towers, aquí esto es una gran lección, consejo pastoral, chico. Aunque Israel fue libre de Egipto, una generación no pudo entrar a la tierra prometida. Y dice aquí el apóstol que no pudieron entrar en el reposo. Pero lo interesante es que de nuevo trae ese ejemplo y ese tipo y lo planta enfrente de nosotros. Y ahora dice, también ustedes tengan cuidado de no entrar en el reposo. Ay, caray, ¿se refiere a Canaán, a la tierra prometida? No, el reposo, escribe, la tierra prometida, Canaán, es tipo de Cristo, el Cristo que lo contiene todo, la tierra donde fluye leche y miel. Pero ojo, el apóstol dice a los hijos de Dios, tengan cuidado de no entrar a ese reposo. ¿No les suena lo mismo? Ahora, voy a hacerles una pregunta. ¿Dónde se quedó esa generación y murió? Fuerte. ¿Dónde se quedó? En el desierto. Vamos al paralelismo. Escribe Egipto, el cuerpo,
esclavo, ¿no? Desierto, el alma. Tierra prometida, el espíritu, porque es el mismo Cristo donde Él habita, donde hay todo. Porque cuando se te dio Cristo, juntamente con Él se te dieron todas las cosas. ¿Pero qué crees? Ahora el apóstol dice algo tremendo. Dice, debes de tener cuidado. Porque aunque estás en Cristo, escribe, no puedes pasarte toda la vida en el desierto. En otras palabras, ¿qué es el desierto? ¿Ya vieron? Si tú vas, y esto ya no lo podemos hacer aquí, esto tiene que ver con tu estudio. Si tú vas, lee, queda de tarea para el que lo quiera hacer, y observa el paso de Israel por el desierto, y es un trato para el alma. Encontrarás todas las acciones del alma en su máximo esplendor, floreciendo en ellos. Toda la actitud almática del hombre está manifestada en el desierto. ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos está hoy diciendo algo, y con esto quiero terminar. La configuración que tú tienes es maravillosa. Lo que Cristo ha hecho en ti y en mí es extraordinario. Pero no te detengas. Ese era el mensaje para hebreos. A los hebreos lo que les estaba diciendo el apóstol era, no se detengan. Encuentras, por eso les habla de los héroes de la fe y les dice, miren lo que ellos hicieron. Aún muchos de ellos creyeron en promesas que no recibieron. Les dice, ¿cómo es posible que ustedes se están quedando en los primeros rudimentos? ¿Cómo es posible que ustedes no han querido avanzar? ¿A qué te suena? Ya fuiste liberado, ya fuiste sacado de Egipto, pero ahora no es para que te detengas. El único reposo lo vas a encontrar ¿en quién? En el Cristo que está en tu espíritu. Allí es donde tú debes incursionar. ¿Sí me explico? No, si no, nunca, Miri, vas a encontrar paz en tu vida. ¿Sí, Berta? Voy a ser más claro todavía. Yo como pastor tengo un buen de ejemplos de eso. Soy respetuoso, no digo nombres, pero la mayoría de los problemas de la gente es ¿por qué? Porque sí salieron de Egipto, fueron liberados, pero no han querido seguir caminando a incursionar a la realidad de Cristo. Están aquí y la mayoría se queda en el alma. Y en el alma están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y eso es lo que el apóstol en Hebreos le dice a esos hijos de Dios. Por favor, tengan cuidado, no sea que alguno no entre en el reposo. ¿Cuál es el reposo? Cristo. No sea que se queden ustedes, fíjense qué tremendo, dando vueltas toda la vida, aunque ya se te dio la tierra prometida, dando vueltas toda la vida, ¿dónde? En tu alma. Para terminar, porque el alma me puede condenar, me va a querer juzgar terminando esto. Pon allí, el alma no es mala. Quiero dejar claro, no es mala. Solo que el alma necesita ser formada en la realidad de tu espíritu. Sí, pero si el alma no es formada, nada más obsérvala cómo se comportó en el desierto. Eso es un claro ejemplo. Es más, tu alma, sí, aunque me veas feo, es capaz de hacer las cosas más aberrantes que tú ni te imaginas. Un alma no formada. Por eso el apóstol dice, no nos detengamos, caminemos, vayamos a la madurez, corramos a la perfección, no nos detengamos. O sea, incursiona,
Ellos nos dieron un ejemplo, lo dice el texto que acabo de leer, tremendo ejemplo de desobediencia. O sea, aun cuando tenían la puerta abierta de entrada a la tierra prometida, ellos no quisieron entrar. Tú tienes a Cristo dentro, sí, ya estás en Él y Él está en ti, sí, pero tienes que gestionar tu vida desde esa realidad y no detenerte. No estamos hablando de salvación, ¿están aquí? No estamos hablando de salvación, estamos hablando de una gestión correcta de la vida. Es muy diferente, vamos de nuevo al ejemplo de Israel, desierto, tierra prometida, Egipto. Es muy diferente cómo se gestionó la vida en Egipto, cómo era. Eran esclavos, no tenían oportunidad. Trabajo pesado, obligados a trabajarle al sistema del mundo. Salieron de allí, Dios los liberó, los trae, los lleva ¿a dónde? No al desierto, los lleva a la tierra prometida, pero era necesario un paso por el desierto. ¿Para qué? Para hacer una transformación en su alma. Escribe en tus notas. Todo lo que el Señor te esté permitiendo pasar, empieza a mirarlo, circunstancias difíciles, por ahí algunas pruebas, circunstancias, viento en contra, míralo como provechoso para la formación de Cristo en tu alma. Y lo que enfrentes, gestiónalo desde tus recursos ilimitados que tienes en Cristo Jesús, que ya tienes dentro. Con la fe, exactamente, en la fe. La fe materializa todo lo eterno. Puede ser que tengas años de ser salvo, pero debieras preguntarte, puse yo esto, ¿desde dónde gestiono mi vida? ¿En el cuerpo? ¿Estás siendo tú gobernado por tu cuerpo? Ay, pastor, es que hoy no fui a la iglesia porque, ¿qué cree? Sabanás. ¿Estás siendo tú gobernado por tu alma? ¿O gobierna Dios a través de tu espíritu? Ve qué extraordinario, qué diferente. Estoy dejándote esas preguntas. A ver, ponlo ahí en tus notas. No, va a sonar como un papá, te voy a hablar como papá. No te me quedes viendo, mijo. Escríbelo allí. Tú te tienes que hacer esa pregunta. ¿Desde dónde gestiono mi vida? Esto no tiene que ver con edad. Pastor, que yo soy joven. Pues ve, observe. No, pero es que si tú gestionas desde ahora bien tu vida, pues vas a potencializar esa edad que tienes. Lo vas a disfrutar más intenso. Yo sé que aquí hay gente intensa. Pero ¿quién dijo que la vida espiritual es aburrida? ¿Verdad? Es la fregada religión. Porquería de religión. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿desde dónde estoy gestionando mi vida? ¿Desde mi cuerpo? ¿Desde mi alma? ¿O en el espíritu? La palabra escribe debe de penetrar a lo más profundo para que no nos quedemos atorados con nada, sino que vayamos a la perfección. Entrar a esa buena tierra que es Cristo, que ya está en nosotros, pero disfrutarlo. Disfrutar ese lugar santísimo que está donde nosotros. Disfrutar esos lugares celestiales que están donde nosotros. Disfrutar que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde? En nosotros. Entrar a esta buena tierra que es Cristo, que nos dará reposo. Escribe, y con esto termino, porque en el alma nunca encontrarás reposo. Y si no, pruébalo. Si eres de los que yo lo voy a experimentar, adelante. En tu alma, si eres honesto, analízate tú. Realmente no has encontrado la paz. La paz solo está en esa tierra donde fluye leche y miel llamada Cristo. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey.
Amén. Ponte de pie en esta hora. Así que te invitamos, familia y amigos, para que compartan esta transmisión. Estamos terminando, dice Eduardo Hernández, amén. Violeta Schill dice, wow. Iris Longo, separar el alma del espíritu. Así es, dice Iris. Así es la cámara donde el Padre y el Hijo son uno. Así es, ese es el lugar santísimo. Eso es tu espíritu, el lugar santísimo, donde el Padre y el Hijo son uno. Así es, amén. Gina Durán dice, para mí no ha sido fácil escuchar la voz del Espíritu y da temor creer que es su voz y equivocarse. Sí, Gina, pero el entendimiento, la revelación, lo que dijo Gina, la luz de la palabra va a empezar a traerte claridad y va a empezar a distinguir lo que es la voz del Señor que sale de tu espíritu y lo que es todo lo demás que construye tu alma. Tú tranquila, síguete edificando, sigue escuchando y deja que el Señor haga todo lo demás. Él es bueno, Él sabe cuando nosotros no lo entendemos o andamos así. Él nos ama, es nuestro papá. ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Consientes a tus hijos? ¿Los amas? ¿Tratas de que ellos te entiendan? Claro que sí. Yo no estoy de acuerdo cuando la gente luego dice, pastor, ¿qué me quiso decir Dios? No, hombre, yo soy re malo para descifrar acertijos y para también descifrar sueños y cosas así. Y luego la gente se me queda viendo rara, porque si no le descifras su sueño, ya no eres espiritual. Dicen, ese pastor come mucha hamburguesa. Y yo les digo de entrada, no, mira, yo no soy descifrador de sueños. Si es tu papá el que te lo dijo, tu papá seguro quiere ser claro contigo y te lo va a explicar perfectamente bien. Venga, mi hermano, fuerte. Ahorita. Eso, todo el tiempo, permanente. Amén, no hay límite. Dile que está a tu lado, no hay límite. Qué maravilloso, ¿no? ¿No te da gusto? Pero sí, amén, amén, pastor, sí, ya, terminé. ¿Hay otras tortas por allá? Digo que de lo que nos está enseñando ahorita, hay tres tipos de luz en el tabernáculo: el del atrio, el del lugar santo y el del lugar santísimo. Bien, sí. Nuestro caminar debe de ser en ese tipo de luz, porque en el atrio había luz Sideral. Ajá. En el lugar santo había lámparas que habían sido hechas por los hombres y que ellos traían el aceite. Y en el lugar santísimo solo había una luz que era la de Dios. Así es, solo es Dios la luz en ese lugar. Qué maravilloso. Entonces, tú caminas allí, vives en esa estación, disfrutas esa estación, Murphy, y entonces tú vas a tener una luz. Fíjate, una luz que hay una profecía de Isaías que leía el día de ayer que dice, tinieblas, ¿cómo dice? Tinieblas cubrirán la tierra, pero tu luz resplandecerá. Hoy estamos en tiempos difíciles en el mundo. Hoy más que nunca necesitamos que esa luz de Cristo que sale de tu espíritu sea la que se vea. ¿Están aquí? El mundo lo necesita. Somos la sal. Hay una parte que no se entiende del sacerdote porque estamos tan religiosados. Pero ¿qué hacía el sacerdote después de que salía de estar en la presencia de Dios? Estoy hablando de la imagen de allá. Tú estás permanentemente allí, pero en la de allá. Pero sí nos da luz de algo más. ¿Sabes? Obvio, digo, como la religión nos llenó tanto de una figura, pero ellos no solo salían con el perdón del pueblo. Escuchen esto. Ellos salían con las respuestas, salían con la dirección, ellos salían hasta con inventiva. Y eso lo deja ver David, con toda la creatividad que tuvo David en el tabernáculo que ellos gestionaron, de cómo crearon tantas cosas, inventos, avance tecnológico. ¿Cómo no va a haber avance si estás en uno? Bueno, ellos no, ellos estaban en contacto con Dios, pero nosotros somos hechos uno con Él. ¿Cómo no va a haber avance? Eso es luz para el mundo. A ver, escúchenme, para el mundo, luz, ¿qué es?
Luz no es que le regalemos un cassette cristiano. No, pero ya le di luz. ¿Qué le diste? Le regalé una Biblia. La va a tirar. Ellos lo que necesitan ver es dirección, es una inteligencia mayor, es una sabiduría superior. Y eso tú lo puedes tener y tienes de hecho acceso a ello por el Espíritu, porque Dios te habita. Efesios dice que la iglesia es, y eso forma parte del propósito, la que tiene la encomienda de que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Échate ese trompo a la uña. ¿Me escucharon? ¿Sabes a quién le encomendó eso, Pilar? A la iglesia. Alejandra, a la iglesia. Diga al que está a tu lado, no somos una bola de borregos, perdón que lo diga. A ver, esto no es una religión. Aquí no estamos siguiendo al pastor Jorge porque está muy guapo. Gracias. Aquí no estamos siguiendo, es que soy fan, es que no, espérame. Aquí el Espíritu nos está dando códigos para nosotros incursionar, eso es lo que hoy, querido, a ese ámbito espiritual y que tú empieces a tener acceso a la multiforme sabiduría de Dios, porque resulta que dice el apóstol Pablo que la iglesia es la que la debe de dar a conocer. ¿Qué es más grande, la multiforme sabiduría de Dios o la de los hombres, la sabiduría de los hombres? ¿Qué es más grande? Eso es lo que el mundo quiere ver. Y el sacerdote, cuando salía de ese tabernáculo, salía con eso en una pequeña medida. Entonces el sacerdote decía, hey David, rey, ven. Siempre se preguntaba, rey y sacerdote, ven. Puedes hacer esto, y le daba dirección. ¿De dónde él había sacado todo eso? De la presencia de Dios. Pero no te confundas, tú no tienes que ir a la presencia de Dios. La presencia de Dios, abraza al que está a tu lado, dile, ¿está en ti? Está en ti. Amén.